Rojín Jabaín, bienvenidos. Boker Tov, buena mañana. Y gracias al Eterno, como siempre. Debemos estar siempre agradecidos porque no tenemos mérito alguno para venir y celebrar su santo Shabbat. Pero aquí estamos rogando a nuestro Eterno misericordia de nuestras vidas. La parashá de esta semana se llama Beajolateja, que se ha traducido como cuando enciendas. Y leíamos cómo el Eterno, iniciando la parashá, dice y les ordena que cuando enciendan la menorá, dice Beajolateja ed hanerot, cuando enciendas las candelas. Cuando enciendas las candelas. Sabemos que la traducción es griega, pero se trata del candelero, de la menorá que conocemos. Entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar de aquí? Muchas, pero una de ellas es, la menorá, ¿qué representa? Físicamente es un objeto que se prende, pero espiritualmente, ¿qué representa? Representa edificación. Una menorá, escuche, representa edificación. O sea, que cuando nosotros encendemos la menorá, estamos edificando nuestras almas. ¿Con qué? Con la Torah. Y para ello nuestra alma espiritualmente debe estar encendida con ese deseo, con ese fervor de agradar a Hashem. Porque si no fuera por la Torah, ¿qué haríamos? Nuestros pasos serían a ciegas. Y dice bien el salmista en Salmo 119, 105. Lámpara es a nuestros pies tu Torah, tu palabra, y lumbrera mi camino. ¿Cómo vamos a caminar a ciegas? No. Con la Torah estamos seguros. Porque la lámpara que es la Torah está a nuestra disposición. Y ya no daremos tumbos, y ya no iremos por un lugar oscuro, sino que el Eterno nos mostrará el camino por donde hemos de ir. Eso dice el salmista. Y el Proverbio 6:23 dice, 6 cosas aborrece a Hashem, el 16, y aún 7 abomina el alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Eso es lo que abomina el Eterno, la lengua mentirosa. Y luego dice en el 23, porque el mandamiento, la Torah, es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones porque te instruyen. Eso es lo que significa menorá. Edificación. Y esa edificación se logra solamente con la Torah. Guiándose por la Torah y sabiendo que el mandamiento, dice Proverbios, es luz. Es luz, pues sí. Si cumplimos mandamientos vamos a tener luz, no vamos a andar en oscuridad. Regresando a nuestra porción, pasando al capítulo 9, habló a Hashem, a Moshe en el desierto del Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, o sea, en el mes de Abib, por el Nisan, los hijos de Israel celebrarán la Pascua en su tiempo, en el tiempo que Hashem marcó, 14 Nisan. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis en el tiempo, conforme a los ritos y conforme a todas las leyes. Les estaba repitiendo, la celebraréis. Pero sin embargo habló Moshe a los hijos de Israel a celebrar la Pascua, pero la celebraron. Pero hubo algunos que estaban impuros, inmundos, a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moshe y dijeron, ¿qué vamos a hacer? No pudimos porque estábamos impuros, por un muerto, no por nosotros. Y Moshe respondió, esperad, como siempre lo hacía, consultaba a Hashem, oiré qué es lo que dice Hashem acerca de vosotros. Y Hashem habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de un muerto, ojo, inmundo por causa de un muerto. Si está inmundo de otra cosa, ya se quedó sin celebrar. Si está inmundo por un muerto, lo va a poder celebrar en el siguiente mes. O sea, ¿qué oportunidad nos da? Es la única fiesta, mis amados, en que Hashem dice,
El que esté impuro es la única, ni siquiera Yom Kippur, es la única que dice que da una dispensa para celebrarla. Cuando alguien está enfermo y no puede venir, la puede celebrar al siguiente mes. Cuando alguien tiene algún problema también, que no puede asistir también, pero que no puede asistir no porque quiere, sino porque anda de viaje, en fin, alguna cosa de esas. Es lo que se aplica ahora. Inmundo por un muerto, pues ahora no lo estamos. Pero sí es importante que entendamos esto. Entonces, en el mes de Iyar, que es el segundo mes, los hijos de Israel celebraron Pesach de acuerdo con las instrucciones de nuestro eterno bendito tu nombre. Después, el día que el tabernáculo fue erigido, lo pusieron, ya lo armaron, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Imagínense el espectáculo. Se erige el Mizcán y una nube cubre el tabernáculo, el Mizcán. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana, y así era continuamente, la nube lo cubría de día y la noche la apariencia del fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. ¿Cuál era la señal? Si se mueve la señal de Asher, la nube, van ustedes a caminar, si no, antes no. Y donde se pare, así no les guste el lugar, ahí van a acampar. Qué bendición, mis amados, que nuestro Eterno ha de haber sido una experiencia hermosa, contemplar esa nube y ese fuego, y saber cómo iban caminando. Después de repente decía el Eterno, aquí me paro, se para su nube y ya no pueden caminar. Luego, en el capítulo 10, 1 y 3 dice, Hashem habló a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para mover a los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, en toda la congregación ante ti de los príncipes, de todos los jefes de Israel, diciendo. O sea, que dice el Eterno, construyan 2, les dice de qué, 2 trompetas, no es el shofar, 2 trompetas, y de plata. Y entonces, esa va a ser una señal. ¿Cuándo se van a mover? ¿Cuándo se iban a mover? ¿Iban a mandarles un email o qué iban a hacer? No, necesitaban algo así. Entonces, algo estruendoso, que es la corneta. ¿La tocaban? Si la tocaban 2 veces, fíjense, nada más, en la segunda vez 2 veces, cuando la tocaren, toda la congregación se reunirá. Cuando la toquen una vez, aunque no dice, y cuando la tocaren, plural, toda la congregación se reunirá. O sea, primero la congregación y luego toda la congregación se reunirá en el tabernáculo. Mas cuando tocares una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes de los jefes de millares de Israel. Cuando tocares alarma, entonces me verán los campamentos que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces me verán los campamentos de los que están acampados al sur. Según el toque decía, muévense, no se van a mover en desorden. Este sonido es para ustedes y ustedes van a avanzar. Si no, no van a avanzar. Para que sea en orden. La nube, mis amados, ¿qué representa la nube aquí? Hashem no tiene cuerpo, no estaba ahí. ¿Y cómo se manifiesta Hashem? A través de grandes señales. Aquí donde estaba la Shekinah, la presencia de Hashem, muy vistosa, estaba ahí sobre el campamento. Ahí la tenía. Y por eso es una grande bendición. Saber que la Shekinah nos está guiando, que la presencia de Hashem está con nosotros, es algo muy, muy importante. Y nos da una enseñanza. Cuando uno se mueve de una ciudad a otro, debe uno tener mucho cuidado. ¿Quiere el Eterno que nos movamos? ¿Quiere? Yo digo, me voy a ir a vivir a Acapulco. No, está bien, cómprate tu boleto y todo. Pero realmente el Eterno quiere llevarte a Acapulco.
hay que tener mucho cuidado, porque a veces da uno pasos en falso, nada más porque me le gusta, o porque están mis parientes, me voy a vivir a... No, aquí dice muy claro que solamente se movían cuando Hashem les decía. Ahora no se nos muestra la nube, quisiéramos todos que se nos mostrara y la nube me llevara a donde debo de estar, pero no, pero ahora Él nos da señales y nos dice, primero tienes que clamar para ver si yo te autorizo que te vayas aquí o allá. Si no, no te muevas. Así como la congregación no se movía mientras no hubiera una señal. Y entonces esas trompetas de plata se dejaron de utilizar hasta cuando se destruye el segundo templo. ¿Y ahora qué se usa? El shofar. El shofar. Como ya no hay templo, ya no hay trompetas. Pero entonces los rabinos, porque no dice en ningún lado que construyeran un shofar, los rabinos dijeron, vamos a establecer el cuerno de animal kosher para que nosotros podamos llamar. Acuérdense que dice, y tócalo en tus fiestas, en tus grandes regocijos. Deberíamos de tocarlo cuando nos casamos. Gran regocijo. Pero no lo hacemos, pero no estaría mal. Y luego, en el capítulo 11, pues lo mismo de siempre. En el versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Hashem. Siempre se quejó Israel. De hecho, dicen que por eso pasó por un holocausto tremendo. Porque siempre se quejó. Ya hemos pasado varios, tiene muchas, se quejaba por todo, hasta porque se volaba la mosca. Por todo. Y en esta ocasión no es la excepción, claro. Estaban acostumbrados. Y entonces se quejan. ¿Y qué hace el Eterno? Consumió uno de los extremos del campamento. Pues claro, se enoja, viene la reprensión. Y aquel lugar se llamó Tavera, porque el fuego de Hashem se encendió con ellos. Así es que se quejan. ¿Y por qué se quejaron? Dicen, es que cuando estábamos aquí, ya estamos hartos del maná. Ya queremos carne. Porque fíjate que en Egipto, Moshe, nosotros comíamos re bien. Nos daban todo, teníamos todo. Pues sí. Sin embargo, había que quejarse. Puro maná ya no. A veces, cuando no comemos, escuche la enseñanza para nosotros, a veces cuando no comemos o no disfrutamos de algo, o no estamos contentos, nos quejamos, ¿a poco no? Yo no comí, ¿cómo es posible? Esto sabe re feo. No, sí, la queja para todo. En fin, esta es la enseñanza. Porque ¿saben qué significa queja en la Torah? Y es cierto, queja es traición, alta traición a Hashem. Porque ¿con quién se está quejando? ¿Con Moshe? No, con el Eterno. Diciendo al Eterno, te equivocaste, ¿por qué nos trajiste aquí y por qué nos das de comer? Alta traición significa la queja, alta traición, no nada más traición. Y al final, ¿qué dice? Sí, te voy a dar carne y ¿sabes qué? Te van a salir por la boca de tanto que se va a hartar. Y después vas a decir, no, ya es mucho. Sí, pues sí, a la pura queja. La queja se pega. ¿Y qué pasa? Hasta mismo Moisés se queja, se contamina la queja, y Moisés se pega, y Moisés dice, Eterno, ¿por qué haces esto? Sale. Queja para el Eterno. Todo eso le restó puntos a Moisés para entrar a la tierra prometida. Amén de lo que... ¿Cómo es posible que ha dicho él, el gran siervo, Hashem, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué nos tratas así? No, pues sí. Errores porque Moisés era un ser humano y a veces sus sentimientos le ganaban. Por defender al pueblo, comete algo que no debe haber cometido con Hashem. Quejarse. Porque así es, se pega. Luego a veces, fíjense, ya ven que dicen, dime con quién andas y te dirá con él. Si uno se junta con una quejosa, de seguro al rato van a ser nosotros, para todos se quejan. ¿Ya viste? ¿Ya no viste? No, pues sí. Y hasta le dice, mejor mátame. Imagínense qué reclamación estaba haciendo este señor. Es más, mejor, ¿sabes qué? Ahí muere. Yo ya aquí abandono el barco
Y entonces, en el 11:10. ¿Y por qué sucede esto? Miren, siempre que tenemos una dificultad, nos quejamos. Es como en automático. Tenemos un problema, nos quejamos. En lugar de agradecer a Hashem lo que nos da, o porque nos da un problema. Cuando hay dificultad no somos capaces de enfrentarlas, sino que nuestra arma al alcance es me quejo, como si la queja fuera a resolver nuestro problema. Y claro, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? Yo no. ¿La tiene Hashem? No, pues sí, está bien. Y entonces, como el Eterno es sabio, y entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a echar la mano, reúne 70 ancianos. Acuérdense que los ancianos eran como el Sanedrín, gente importante en Israel. Se reúne a 70 ancianos para que te ayuden en esta tarea, para que no estés solo. Te voy a dar eso, los voy a capacitar, les voy a poner mi Ruach HaKodesh para que profeticen, les voy a poner mi Ruach HaKodesh. Un profeta, mis amados, no es solo aquel que profetiza lo que Hashem le dice, o el futuro. Se ha confundido, yo tengo el ministerio de la profecía. No, ya hemos dicho que Hashem te puede utilizar como profeta, como maestro, como evangelista, como todo. Entonces, la Torah considera que el profeta es aquel que, aparte de hablar lo que Hashem le dice, no es un adivino el profeta. Si habla cosas del Eterno. Si no están encuadradas en la Torah, el profeta han salido mentiras. Y entonces, ¿qué hace? Lo más importante, mis amados, comparte la Torah. El profeta comparte la Torah, exhorta con la Torah. No nada más se la pasa diciendo, ay, ¿qué va a pasar? No, compártela, porque eso es bien importante. ¿Y qué hacen los profetas actuales? Inventan, dicen mentiras, como dice Jeremías 2:1. Está muy clara la escritura. Vino a mí palabra de Hashem diciendo en el 2:1 de Jeremías: anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Hashem, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu esposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ve y clama. Eso hacían los profetas. Ve y porque Jeremías era un profeta. Ve y clama. Diles esto. No le estaba diciendo, oiga, ¿sabes qué me dice el Eterno? Que va a venir un terremoto. No. Ve y clama y diles todo lo que te voy a decir. Ahora, existieron 15 profetas, sin considerar a Samuel y a Josué, que también son considerados como profetas. Esos libros de Josué y de Samuel, a Samuel se le considera también un profeta. Pero sin contar eso son 15, Ezequiel, todos esos. Pero, y los profetas se acabaron. Entonces, ¿de dónde salieron estos profetas modernos? ¿De dónde? Si ya se acabaron. ¿Se acuerdan que pasó un periodo desde Malachín? No hubo profeta ya. Es más, la gente dijo, ¿qué pasa con Hashem? ¿Por qué no profetiza alguien? ¿Por qué no se levanta un profeta? Ya estaba muerto todo el mundo. Ya los profetas, ya todos habían muerto. Y entonces ya no había que nadie. Pero Hashem muestra, dice la Torah, los escritos mesiánicos, un profeta yo les voy a suscitar, el Mesías Yeshua, a él van a oír, porque el Mesías es superior al gran profeta. En el judaísmo dicen que el gran profeta no hay otro como Moshe. No, nosotros como mesiánicos sabemos que no, que hay uno superior, y el Eterno lo dice. Te voy a suscitar un profeta. Quiere decir que el último profeta ya también se apareció. Hoy, pero ya se murió, ya resucitó y ya no hay profetas otra vez. ¿De dónde sacan los profetas? No lo hay. Y entonces, estos profetas de ahora
que son más falsos que un billete de 3 pesos, son igual, que siempre han existido. Miren lo que dice Mateo 7:15, dice el Mesías: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaz. ¿Qué es lo que pasa con el profeta moderno? Eso es falso. Se la da de muy espiritual, ¿no? ¿Qué dones tiene este? Está bien ungido. Pero, ¿qué hacen? Dicen mentiras. Aparentan una cosa y hacen la otra. Esos son. Si están perfectamente escritos, pero sin embargo siguen existiendo. No sé por qué no han leído aquí, no les conviene, porque ellos son totalmente escritos mesiánicos. Pero bueno. En Jeremías 5, fíjense nada más las señales engañosas como son. Dice: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigidos por ellos les creyeron. Hasta los sacerdotes fueron engañados por lo que de las falsedades que decía el profeta. Hasta los sacerdotes. Por eso mucha gente es engañada. Si los sacerdotes fueron engañados, imagínense. Regresamos a la Torah. Dice: y habían quedado en el campamento 2 varones. Cuando él levanta a los 70 ancianos y empiezan a profetizar, sin embargo dice en el 26 que se habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Ruach HaKodesh. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo. Ellos se quedaron y profetizaron en el campamento. Y miren lo que hace Yehoshua. Y corrió un joven y le dio aviso a Moshe y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Aarón, ayudante de Moshe: Señor mío, impídelo. Le ruega a Josué y le dice, fíjese lo que dice en el 29. Moshe le responde: ¿tienes tú celos de mí, por mí? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuere profeta y que Hashem pusiera su Ruach HaKodesh sobre ellos. Dice Moshe, y aquí no, dicen, la profecía nomás para mí, este cargo nomás es para mí. Dice, ¿qué está mostrando como gran siervo Moshe? A mí no me da envidia, poco nada más porque van a profetarse estos dos, se los voy a impedir. Y tú, Yehoshua, no hagas celo, que no profetices, porque aquí el único que profetiza es mi amo, Moshe. No, dice no y no. Entonces, muestra que uno tiene que estar libre. No tenemos exclusividad en la profecía, mis hermanos. Que profeticen todos. Imagínense qué felicidad tenemos si todos profetizaran, obviamente, verdades. Y aquí viene también algo que decimos todos los Shabbat. Cuando se movía el campamento, ¿se acuerdan? Todos los Shabbat en el Sidur, se movía el arca y todo lo que llevaba el Mizkan. Cuando se movía el campamento, se movía el arca, obviamente, y todo lo que llevaba el Mizkan, todo se movía. Regresemos al 12. Y como decíamos que la queja se pega, pues aquí tenemos a dos personajes que no son de excepción. Dice, no podemos dejar de mencionar que Hashem nos dio en la lengua para algo importante. Sin embargo, a Miriam y a Aarón, grandes siervos, mis amados, bueno, también lo hizo Moshe, porque ellos no, se quejan. ¿Y saben qué hacen? Se quejan. ¿Saben por qué? Porque se meten con la esposa de Moshe. ¿Y qué? Si Hashem le había dado a Zipporá, entonces, ¿qué importaba que ellos dijeran? ¿Qué no les gustó? No sé si el peinado, no sé si le olía mal la boca, no sé qué es lo que pasaba. Pero se quejan. ¿Por qué? ¿Quién se casó con Zipporá? ¿Ellos o Moshe? Moshe.
pero se quejan. Y luego su queja no queda ahí, dice, ¿a poco nada más a ti te habla Moshe? ¿Que tú eres muy efectivo? ¿Cómo que nada más te habla a ti? Y obviamente todo eso que él estaba escuchando es que escucha todo a Hashem. Y le dice, a ver, vengan para acá. A mi siervo, primero le dice, que es un hombre humilde, yo le hablo cara a cara. Es el único personaje que le hablaba cara a cara. Inclusive no se ve en los escritos mesiánicos que al Mesías le hablara así. Y le dice, yo le doy visiones clarísimas, porque nosotros cuando tenemos un sueño decimos, ¿qué significará? O una visión, ¿qué significará? No, dice, a él le doy claro, sin enigmas, no vas a tener problema, Moisés, de lo que Dios te diga o te muestre. ¡Qué bendición! Yo quisiera, porque a veces que sueño muchas cosas que no las entiendo. Y entonces, hablar mal de alguien, mis amados, es algo que tenemos bien arraigados en nuestras vidas. Hablar mal de alguien se le llama Lashon Hara, que hemos hablado mucho, pero el Eterno nos puede decir el Lashon Hara, porque es un enemigo a vencer, es inclinarnos hacia el mal, en lugar de hacia lo bueno. ¿Y cuál es el motivo? Decíamos, ¿no les gustó la mujer? Y por eso se quejaron. Su mujer dicen que era cusita, o sea, su mujer era etíope, de color negro. No sé si también eso no les gustó. Y además, que por qué se había casado con Sípora, que no era judía. Las quejas de Moshe y de Miriam. Y Aarón. Entonces, estaban quejando de algo físico, del color de la raza, pero no pensaron en que Sípora tenía valores espirituales. ¿Por qué la juzgan por su físico, por su apariencia? ¿Acaso no vieron, si es una mujer espiritual, es una mujer que ayuda a Moshe? Eso no lo vieron, porque te ciega la queja. Algo grave que existe en la Torah es hablar mal de un líder, porque dice, hablaron con contra de mi líder. Es muy peligroso. Sí, es peligroso hablar mal de cualquier persona, cualquier prójimo, pues más de un líder. Pero además, esto demuestra envidia. No nada más se quejaron, envidiosos. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a Moshe? Fíjense cómo un pecado lleva a otro. Y luego, ¿qué hacen? Utilizar el arma que se nos dio para hablar, como así, hablando mal, la Shonara. Y ya dijimos, y la queja, empiezan por la queja, después muestran envidia y después dicen, vamos a hablar mal de él. Y entonces, en el versículo 13, en el 9 primero, después de que lo dijimos, que les dio una reprimenda. Entonces la ira de Hashem se encendió contra ellos y se fue. Claro, había que pagar. ¿Y qué pasó? Se enoja Hashem, claro. Y la nube se apartó del tabernáculo, o sea, ya la Shejinah estaba aquí, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien estaba leproso, ¿qué hemos visto? La sacaban del campamento, y eso pasó también con Miriam, aunque fuera la gran Miriam, de todos modos, la sacaron. Pero miren lo que hacen los hermanos que amaban mucho a su hermana. En el 11, oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Le dan este argumento. Y entonces Moshe clama a Hashem, te ruego Dios que la sanes. Te ruego, esa era la característica de Moshe, siempre intercedía por su pueblo, y aquí era por su hermana. Sabía lo que había cometido, sin embargo, dice, sánala, por favor, sánala. Porque no se va a avergonzar por 7 días, será echada fuera del campamento y después volverá a la congregación. Y María fue echada del campamento, el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. La tuvieron que esperar. La pudieron haber dejado ahí, ya no, la desesperaron, y por eso dice que parten hasta que
hasta que Miriam se le cumplen los 7 días y lo puede hacer. Y entonces decíamos que todo lo anterior es producto de la mala inclinación. ¿Y cuál es el Eterno nos dio una cosa maravillosa, que es la lengua? Es el gusto, es un órgano pequeño, nos lo dio, pero nosotros lo hacemos gigante. Y dice la Escritura en Jacob 3:5, que no se nos olvide de estos versículos. Miren lo que dice Jacob de la pequeña lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua pequeña puede encender un fuego. Si yo hablo mal de alguien, se puede armar una revolución. Luego el Salmo 34:13, Hashem nos da a través del salmista nos da una recomendación. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso es lo que está recomendando Hashem. No utilices tu lengua para lo malo. Y ahora en Proverbios 10:31, siempre que vayamos a hablar mal de alguien, acordémonos de estos versículos. La boca del justo producirá ¿qué? Sabiduría. Mas la lengua del perverso será cortada. La lengua del perverso será. ¿Qué decíamos hace rato que dice el proverbio? 7 cosas abomina el Eterno y una más. El mentiroso con la lengua, el que miente con la lengua, entre los 7. Pero como estamos viendo el tema de la lengua, ahí lo aplico. Lo abomina el Eterno, porque es una cosa de veras grave, sin embargo muy utilizada. Ahora el proverbio 15:4, otra recomendación que nos da es lomo. La lengua apacible es árbol de vida. Los que refrenamos las lenguas tenemos vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Claro, porque luego se mete uno en problemas por andar hablando mal de la gente. Sin embargo, lo dice muy claro. ¿Sabes qué? Sea apacible. No te apresures a hablar si no tienes elementos o pruebas. Ahora el 18:21, ahí seguimos en Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjense, en la lengua se encuentra la muerte o la vida. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Entonces quiere decir que la lengua es algo perverso. Y nosotros cuidamos nuestra lengua de hablar mal, habrá bendición, seguro, habrá bendición, sin dudarlo. Jeremías 9:8, qué versículos, mis amados, espero que lo esté subrayando. Saeta afilada en la lengua de ellos, habla engaño, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿Se dan cuenta? Y esa es la lengua, la escribe muy bien la Torá. Ahí dicen que no, pero son más chismosos que nada y hablan mal de la gente. Saeta afilada es la lengua de ellos, saeta afilada. Engaño hablan, con su boca dicen paz, pero por dentro no es cierto. Y así hay muchos pasajes. Terminemos con algo que dice también Jacob, o sea Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña con su corazón, la religión es tal, es vana. Si alguien dice que es muy espiritual, si alguien dice que es seguidor de la Torah, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, no es cierto que sea religioso ni que sea espiritual. Y la enseñanza para nosotros, mis amados, porque la Torah es enseñanza, es que
La lengua que Hashem nos dio principalmente es para comer, es una delicia, para disfrutar de la comida. Imagínense que no tuviéramos el paladar, en la lengua el paladar. ¿Cómo podríamos distinguir que lo que estamos comiendo está bueno o no? Por eso el Eterno las dio, y además nos dio la lengua para bendecirlo a Él. Pero nunca nos la dio para maldecir, nunca. Hay que utilizar la palabra de vida, que hemos hablado mucho aquí. No la de muerte, no la de muerte. Y Job habla de esto, Romanos habla de esto, Romanos 13:3, a ver, veamos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues si quieres tener la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza? O sea, el que habla bien es obvio que es una persona sabia, es una persona que infunde el temor en las personas cuando habla con ellos, y eso hace que cumplamos nuestro profeta. Pero sí, la lengua, que es un órgano pequeño, es lo principal que nosotros tenemos, toda nuestra vida. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas palabras decimos en el día? Pero ¿cuántas de esas son de vida? ¿Quién sabe? Habría que hacer el balance. Y ahora, ¿por qué hablamos mal de la gente? Por lo que decíamos, y hemos hablado mucho de eso, por la lashon hara, la mala inclinación. ¿Qué necesidad tenemos de hablar mal de la gente? La mala inclinación. Desde que nacemos traemos la mala inclinación. Pero eso es un reto, mis amados, que cada día debemos de tratar de vencer. No sé si lo vamos a lograr, pero hay que tratar de vencerlo. Ya identificamos el Yetzer Hara, entonces ahora luchemos para quitarlo. Lo importante es que reconozcamos que hablamos mal de la gente. Entonces para eso hay que estar muy atentos, porque vive lo que pasa también. Fíjense el efecto que tiene. Cuando uno crece espiritualmente, ¿saben qué pasa? Crece la lashon hara, no cree usted que disminuye. Cuando uno crece espiritualmente, porque vienen más ataques, también el Yetzer Hara también crece, y entonces es una lucha constante. ¿Cómo? Si ya soy más espiritual, pues ahora vienen las pruebas. Demuéstrame que eres tan espiritual. Ahora, acuérdense que el Yetzer Hara tiene una característica: nos presenta las cosas bien, bonitas. No, yo estoy haciendo el bien. No, yo no estoy haciendo el mal. Son engaños. ¿Por qué no? Así es como la lashon hara nos presenta las cosas. Muchas veces decimos, no, yo hice esto y estuvo bien. Sí estuvo bien. No. Analice y ves que estuvo mal. Estuvo mal. Entonces, decíamos la queja. ¿Y qué pasó después con Miriam? Se muere. Después de que hace este acto, se muere. ¿Por qué? Porque obviamente hay un castigo. Porque ellos creyeron hacer algo bueno. ¿A poco no? Hablar mal. Le estaban advirtiendo a Moshe, oye, ten cuidado con quién te casaste. Pero estaban haciendo lo malo. Ahí tenemos un ejemplo claro. Y así hay muchos. En nuestras vidas también queremos estar haciendo lo bueno y no. Nos echamos porras, pero eso no es cierto. Y entonces, ¿qué hizo Korah? ¿Se acuerdan qué hizo? Dijo, hay que renovar el pueblo. Ya Moshe está viejo y ya nos chocó. Su intención sería muy buena. Vamos a prepararnos con un nuevo líder. Sí, pero estaba haciendo lo malo. Porque ¿quién se opone al líder que Hashem ha puesto? Eso es lo que no consideró. Ya ven, estaba según él haciendo bueno y estaba haciendo todo lo contrario, lo malo. ¿Y saben cuál es el problema también aumentado? ¿Las palabras cuestan dinero? No. Por eso es muy fácil que hablemos y critiquemos y nos quejemos y hablemos mal de la gente. No cuestan dinero. No cuestan. Dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, sí. Pero no, para el Eterno las retiene. No se van. Entonces Él tiene ahí, cuando vayamos al gran juicio, mira, dice que darnos cuenta de todo. Eso es
cosa que a veces no creo. Te voy a decir, mira, ¿te acuerdas lo que hiciste? Porque además, ¿qué pasa con la mala lengua? ¿A quién afecta? Dijéramos, pues nada más afecta al que la dice. Oye, ¿sabes qué? Que el vecino, que no sé, quien la recibe. Por eso nosotros, mis amados, cuando alguien venga con una queja, cuando uno venga con una mala palabra, no la acepten. Porque entonces nosotros, al ser los que la oyen, la estamos consintiendo. Y hasta decimos, no, sí tienes razón. No, mis amados. No somos basureros para que nos vengan a echar la basura. Está bien. A mí no me digan nada. Tú quéjate, habla mal de él, pero allá tú. A mí no. Búscate otro. Pero entonces, ¿a quién perjudica? A quien la dice, obviamente, pero no nada más él. También perjudica, obviamente, desde el punto de vista espiritual, a quien escucha. Y la otra persona, 3 personas, del que se habló, ¿qué pasa? Se han destruido matrimonios, se han derrumbado muchas personas. El honor se ha perdido de muchas personas. ¿Por qué? Porque hablaron mal de él. Acuérdense que tenemos un ángel bueno y un malo. Siempre debemos de seguir la guianza del bueno. Porque el malo, ¿qué nos va a llevar? Pues obviamente hablar mal de la gente, hablar mal. Si no tenemos nada que decir, ¿saben qué? Mejor, como decía mi mamá de bendita memoria, chirrin chin chi, un cierre. ¿Y qué dice el dicho? ¿En boca cerrada qué? No entran moscas. Así es que, mis amados, veamos. Y entonces les decía que como castigo, porque ante Shem no queda nada, y después vemos cómo también Aarón, fíjense, Aarón consintió el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y ahora consiente la Shonara. Y no se va a quedar así. Los tiempos son de Shem. Aquí mueren, miren, dice, hasta aquí se acabó tu travesía. Pero más adelante, a Aarón le hacen algo, pero bien vergonzoso. Le quitan las vestiduras sacerdotales. Normalmente cuando moría un sacerdote, lo enterraban con sus, obviamente, y le quitan las vestiduras y se la dan a su, híjole, qué feo haber sentido, pero el castigo llegó y después muere. Así es que, mis amados, mantengamos, resumiendo, terminemos, mantengamos la luz de la Torah en nuestras vidas, todos los días de continuo, porque esa luz me va a llevar a obedecer mandamientos y no estar hablando mal de las gentes, utilizar bien nuestra lengua. Bendiciones, mis amados, Yeshua HaMashiach.